Nosotros fabricábamos en Argentina en la época de mi viejo y hará hace 15 años o 16 que tomamos la decisión de fabricarlo en Tailandia y Malasia. Mi papá siempre estaba buscando pegarla y la pegó. Mi papá siempre fue un tipo muy avant-garde y un tipo también muy feminista y un tipo muy abierto y un tipo de avanzada. Que crezcan también discursos o fuerzas políticas o mensajes fuertes contra la educación sexual integral, imagino que anticipa también un peor futuro en materia de uso. El discurso es un peligro porque a falta de información los pibes hacen cualquier cosa. Quizás las campañas fallaron, ¿no? En el sentido de concientizar. Trabajar de forma creativa es el ADN de Tulipán. Cada vez más vemos que la compra de preservativos no tiene género. ¿Le venden al Estado? ¿Qué le decís a Beto que está ahí en el fondo de pantalla los días que terminás de trabajar y cerrás la compra? Que se crea tranquilo que estamos cuidando todo. Sexo, placer, prevención. Algunos de los temas que uno va a charlar con Victoria Kopelowitz, la empresaria detrás de Tulipán, emblemática empresa de preservativos y varias otras cosas como vamos a ver a continuación. ¿Cómo andas, Victoria? Gracias por venir. Hola, Jairo, ¿cómo estás? Bien, contento de recibirte. Viniste preparada para una charla donde vamos a ir recorriendo pasado, presente y futuro del, voy a decir, negocio, industria del sexo. ¿Está bien decirlo así? A ver, a mí me gusta mucho llamar a nuestra categoría bienestar sexual. Bien. Y es como me estoy tratando de presentar ya hace un año, porque no solamente tenemos preservativos, que fue con lo que arrancó mi viejo allá en los 80, sino que hoy tenemos una línea completa entre 12 variedades de preservativos, 7 lubricantes íntimos y 10 sex toys. Entonces ya es como un universo más grande y Bien. Aparte está bueno no solamente hablar de profilaxis, pero también hablar del derecho al placer. Bien. Así que tenemos todo ese mix de productos. Vamos a ir entonces al comienzo. ¿Dónde surge la idea de tu viejo de dedicarse al mundo del preservativo en un origen? Mi viejo, que era un industrial, me acuerdo que nosotros cuando nos íbamos de viaje, ¿te acordás que te hacían llenar los papelitos en migraciones? Sí. Ocupación industrial. O sea que para mí esa palabra está tatuada. Mi viejo industrial que aprendió de su papá, que también era industrial. De hecho, mi abuelo, cuando mi papá era chiquito y vivían en una pensión, en una habitación con mi abuela, diseñó su primera máquina para cortar hilado de goma. Así que ese fue los inicios de mi papá bebé. Después aprendió de su viejo. Después también mi papá, cuando mi abuelo falleció, tenía una máquina para cortar hilado de látex. Y ya conocí el látex como material. Entonces, por el conocimiento del material, viajó a Alemania. No, porque era un tipo muy curioso y muy creativo. Viste que esas personas que siempre se estaban haciendo preguntas. Sí. Entonces viajó a Alemania y vio una máquina para hacer preservativos, pero no estaba en su alcance poder comprarla. Así que la vio, la escaneó visualmente porque era un fuera de serie, volvió a Argentina y estuvo 3 años más o menos con un equipo de químicos y metalúrgicos haciendo su propia máquina de preservativos, que además en el galpón donde tenían no tenía la longitud que tenía la otra, con lo cual realmente era su propia máquina porque la tuvo que adaptar el espacio donde tenía. ¿Pero estás hablando de qué años? Estoy hablando que Tulipán salió a la venta en el 89 y yo nací en el 85. Así que yo lo viví, fue más o menos cuando yo nací, fue que él viajó y tuvo o quizás inclusive hasta un poquito antes. Ahora, la cabeza de industrial de alguien que quiere producir y que está pensando en algo como hacer una máquina, está acompañada también por la cabeza de alguien con la mente abierta, porque hoy nombramos el preservativo con naturalidad, pero me imagino que en ese momento, con todo el discurso que había a nivel mundial, no sé, hasta de maltrato a las personas con SIDA, ¿cómo es el acercamiento desde ese lado, de tu papá en el 80 y pico a vamos a producir preservativos? Mi papá siempre fue un tipo muy avant-garde y un tipo también muy feminista y un tipo muy abierto y un tipo de avanzada. O sea, era un tipo que tenía una cabeza que estaba más avanzada que su época, con lo cual él sin ningún problema. O sea, le pareció también un desafío, le gustaba hacer cosas difíciles, meterse donde nadie se metía. Entonces fue por ello. Y ¿cómo es el nombre de tu papá? Alberto, Beto. Porque lo vamos a acabar de nombrar un par de veces. Sí, Beto.
lo más. Mi viejo falleció ya hace muchos años y se enfermó cuando yo estaba en 5º año de la secundaria. Entonces nunca pude tener esa charla con él de qué vas a trabajar, qué vas a estudiar. O sea, él no sabe que yo estoy acá. ¿En serio? Sí. Wow, las veces que habrás hablado de eso en sueños, ¿no? Olvídate. Y lo tengo de fondo de pantalla cuando en la oficina, en el laburo, en la compu, o sea, todos los días miro una foto nuestra para que, no sé, conectarnos un poco, que sepa que estoy ahí. Pero nunca ni siquiera en una charla en chiste, en una sobremesa. Nada, porque en mi casa, mi hermano sí, desde los 18 años que mi hermano labura con él, mi hermano me lleva, es de otra misma gestión, pero no sé, dejaron un gap muy grande entre mis hermanos y yo. Me lleva 13 años mi hermano, es un montón. Él sí labura en la empresa, pero mis viejos a mí como que me criaron muy libre y muy con el deseo de que me desarrollara en lo que me gustara. Entonces no tuve nunca esa charla de, che, vas a venir a laburar acá. ¿Tulipán crece en la categoría preservativos porque le gana a otras marcas o crece porque diversifica y suma más productos? No, estamos hablando más que nada, cuando yo te pasé la estadística, más que nada del preservativo, que es la venta más masiva nuestra. Nosotros creemos que crecemos porque también, a ver, los bolsillos están más flacos. Tulipán es una marca de puta madre, de calidad internacional, y nuestra bandera es que sea accesible. Okay. Así que entendemos que tiene que ver con eso, digamos, quizás alguien que antes compraba otra marca se pasó a Tulipán, podría ser. O podría ser que quizás, no sé, al no haber preservativos en el Estado, tienen que comprar en el privado. Hay un montón de factores que pueden ser, pero sobre todo creemos que, porque ese gancho entre el Estado quizás no juega tanto, pero sí el tema de que somos una marca accesible y que somos una marca popular y que somos una marca de primera calidad, con lo cual estoy muy orgullosa de eso, de tener un productazo y que sea fácil cuidarte y que decidir ser populares. Ahora, vos mencionás como un tema central para la baja del uso del preservativo, que es la categoría donde vos estás más fuerte, que falta educación sexual integral o que baja, o pregunto yo, que crezcan también o discursos o fuerzas políticas o mensajes fuertes contra la educación sexual integral. Imagino que anticipa también un peor futuro en materia de uso, o sea, como que va a seguir bajando. Sí, o sea, la verdad es que también es una tendencia en el mundo, ¿no? Esta cosa de que quizás las campañas fallaron, ¿no? En el sentido de concientizar. Igual, hablando de Argentina, por supuesto, digamos, mientras más discursos en contra y todo, vamos a estar cada vez peor. Y el problema es que la falta de información te hace tomar muy malas decisiones. Entonces, hay que estar informado. Después cada uno decidirá qué hace con su vida íntima. Pero hay que estar informado, hay que tener esa información. Y por eso siempre que me invitan, justo antes vos me estabas preguntando si después del podcast del año pasado seguí comunicando. Siempre que me invitan, voy. Siempre aprovecho para dar un mensaje. Es como un tiro por elevación. A veces doy un mensaje, pero en realidad entro por el humor, pero en realidad quiero dar un mensaje. Y aprovecho cada oportunidad para esparcir eso y que nos sintamos cómodos con tener estas conversaciones que son importantes. La comunicación, el mensaje siempre ha sido algo distintivo en Tulipán. Sí, eso es Beto. ¿Eso es Beto? Vayamos a Beto, imagino yo, 100% con su sello publicitario, no sé si es él o es una agencia de contrato de él, de la icónica publicidad del elefante con el whisky al lado de la hormiguita. La amo. Este año se cumplen 30 años. 1995. Se cumplen 30 años de ese comercial. Un comercial que igual cuando terminaba, si yo no me equivoco, no estaba vendiendo un preservativo, sino un lubricante. Exacto. En el 95. Decía gel lubricante Tulipán, muy lubricante. Una elegancia y una maravilla y una música francesa que sonaba. ¿Y eso es Beto o una agencia que contrató Beto? No, eso es, por supuesto que es una agencia que contrató Beto. En su momento Young & Rubicam, que durante muchos años tuvo oficinas en este edificio. Mirá. Yo he venido acá a tener reuniones. Eso es Beto. Y todo el equipo, digamos, todo el equipo creativo de Young
Hace poco justo estuve hablando con Carlos Bayala también, que estaba Sí. en el equipo. Y bueno, la verdad es que mi viejo volvió cagándose de la risa a mi casa cuando le presentaron esa idea. Yo era muy chiquita y eso marcó un poquito, posicionó la marca como justamente empezar a hablar de otras cuestiones que no fueran solo la profilaxis. Claro. Y empezar a meter el humor y empezar a tener ese tono tulipán que después obviamente nosotros lo seguimos tomando porque aprovechamos el humor como una herramienta que nos permite como romper el hielo y podemos hablar de temas que son incómodos y que vos quizás alguien ahora esté escuchando este streaming y diga, che, la vi a la piba de Tulipán y contó esto, contó lo otro, y que después puede estar en la casa hablando con el viejo, la vieja, una amiga, quien sea, o viendo ese comercial y te permite tener esas conversaciones que de otra manera serían como difíciles. Entonces es un mix entre humor y cuidado. Ahora, justo el aniversario de esa publicidad, sacaron la campaña también fuerte en el Día de la Primavera, como es un clásico, Sí. con el concepto verle la cara a Dios. O sea, están buscando llamar bastante la atención para vender este tipo de productos. No lo podemos evitar. Está en nuestro ADN. O sea, trabajar de forma creativa es el ADN de Tulipán, porque trabajar de forma creativa implica un montón de cosas, desde ser curioso, como era mi papá, que dijo, che, ¿qué otra cosa puedo hacer con el material? Con el látex, desde hacerse un montón de preguntas como, a ver, ¿por qué se llama Tulipán? Se llama Tulipán porque en ese momento mi viejo lanzó 2 marcas, Gentleman, enfocada en kioscos, porque en ese momento kioscos y farmacias no podían vender las mismas cosas, entonces Gentleman para kiosco y Tulipán dijo, pongámosle Tulipán para que las mujeres se sientan cómodas pidiendo el producto en la farmacia. ¿Y por qué Tulipán? Por un nombre agradable, como con, no, Gentleman, como, oh. Y a la gente le encantó Tulipán, a los hombres y a las mujeres, ¿no? Y quizás todos apostaban por Gentleman, pero pensó Tulipán como algo suave, algo agradable que a las mujeres nos gustara. Y digo, estaba pensando en las mujeres en los 80, ¿no? Esto de que la mujer sea la decisora de la compra. Entonces, por eso es trabajar creativamente, o eso es trabajar, por ejemplo, otra cosa es tomar riesgos. Nosotros, cuando hacemos este comercial de verle la cara a Dios, obvio que es un riesgo. Hay un montón de gente que se puede ofender o que puede no gustarle, pero bueno, son esas conversaciones que queremos que se den. En el Zoom de el comprador o compradora de preservativo hoy, Sí. ¿qué radiografía tenés? ¿Cómo es el momento de la compra? ¿Cuán tabú es? ¿Cuánto se digitalizó? ¿Cuánto es la farmacia, el kiosco? Mira, nosotros hoy no tengo la estadística pura y dura, pero cada vez más vemos que la compra de preservativos no tiene género, digamos, no importa. Ya está bastante normalizado quién es el que compra, ¿no? Nos pasa quizás sobre todo en los jóvenes, nos pasa quizás en generaciones más grandes que es como que todavía quedó cierto. Hace poco me pasó de estar en un stand y, bueno, teníamos una ruleta y era como, depende de cómo giraba, esa persona se ganó preservativos. Entonces le damos preservativos y dice, no, que los traiga él. Y bueno, y era una charla que teníamos que tener Claro. con esa persona, ¿no? Y después, bueno, se venden kioscos, se venden estaciones de servicio, se venden farmacias. Se vende online porque tenemos la tienda online para que puedan ver las 12 variedades, porque a veces cuesta mucho que una farmacia tenga absolutamente todas las cosas que tenemos. Estamos cada vez con más productos, entonces vamos teniendo como distintas maneras. Se venden en estos deliveries de las aplicaciones, por ejemplo, unas entregas rápidas. O sea, se venden... Muy jugado igual la entrega rápida, si es para ese momento. Es fantástico. Sí, bueno, pero muy jugado, tener que ir a abrirle. Total. Pero por lo menos está. Por lo menos. Por lo menos está ahí. ¿Cuál es la variante de las 12 variedades la más vendida? Bueno, como hablamos el otro día con mi hermano, a la gente le gusta ver, pero después elige el clásico. Ok. Pero está bueno que existan todas las opciones, ¿no? También gustan mucho los superfinos, los ultrafinos, pero también tenemos, por ejemplo, saborizado frutilla para sexo oral, porque el sexo oral también es con protección, y eso es algo que la mayoría no lo hace. También tenemos nuevos formatos como Tatú y Doble Placer, que el preservativo tiene una forma distinta. Por ejemplo, Tatú es más cabezón, yo no tengo pene, pero dicen que es más cómodo. Y Doble Placer es anatómico porque es como derechito, después como que aprieta un poco y sigue.
Y después tenemos texturas con formas de tribales, texturas puntos y rayas, efectos como el neón. En realidad tenemos variedad y lo más interesante que sacamos este año es este que tengo acá, que es el Big, que es el preservativo más grande de Argentina. Para todos los que dicen que les aprieta, que muchas veces es una excusa, a veces que es cierto y a otras veces que es una excusa. Para los que es una excusa, ya no hay más excusas. Pero entonces, ¿el preservativo tiene una fabricación estándar? ¿Tiene una fabricación...? No, son moldes. ¿Por moldes? El preservativo... Llévame adentro de la fábrica. Te llevo... Ponete los goggles o como se digan. La máquina de preservativos se llama proceso de inmersión o dipping. ¿Tá? Por empezar, nuestros preservativos, voy un poquito más atrás, te llevo dentro de la fábrica en Malasia y Tailandia. A ver. Porque los preservativos Tulipán se fabrican en las mejores fábricas del mundo, que son las fábricas que le venden al mundo preservativos. O sea, no se pueden fabricar acá. Nosotros fabricábamos en Argentina en la época de mi viejo y hará hace 15 años o 16 que tomamos la decisión de fabricarlo en Tailandia y Malasia, por varios motivos. Pero el principal es porque para nosotros parar la máquina, cambiar los moldes para tener todas las variedades, que son 12, que de alguna manera el mercado te va exigiendo, y para este mercado argentino que es chico, porque no somos tantos, implicaba que los costos subieran mucho y nosotros queríamos seguir siendo accesibles. Entonces llegó un momento donde la ecuación ya no cerraba y le íbamos a terminar trasladando el costo al consumidor. Entonces lo que hicimos fue elegir como los mejores proveedores que nos gustan, en este caso en Malasia y Tailandia, porque ahí están las fábricas más importantes, que están donde está el Hevea brasiliensis, que es el árbol del látex, que están las mayores producciones de látex. Entonces, ahí nos aseguramos que están ahí al lado de la materia prima, que es mucho mejor, y nos aseguramos que estas fábricas que venden a países de alta vigilancia sanitaria, como Estados Unidos o Europa, hoy el preservativo Tulipán puede ser el mismo que ves en una marca americana, norteamericana o europea. Entonces, metiéndonos un poquito y manteniendo el costo. Entonces, hacemos un mix entre importación y fabricación local. Acá les agregamos aditivos, los volvemos a testear, los acondicionamos. Todos los lubricantes son elaborados en nuestra planta de San Martín, somos 150 en San Martín, pero hacemos este mix para que yo pueda todavía tener la foto en mi computadora, mirarlo a Beto y decirle estoy acá, porque a veces tenés que hacer esa gimnasia entre el mundo y Argentina y son cosas que suceden y hay que tratar de encontrarle la vuelta, pero seguimos estando acá y es una marca argentina y también exportamos. ¿Vos sos arquitecta? Sí, señora. ¿Pero ponés industrial en los formularios? Ah, qué buena pregunta. Podría poner arquitecto industrial, ¿no? ¿Beto hubiese estado pensando, si es que vos ya no estás, en algún tipo de preservativo para mujeres? Beto no nos dejaría hacer nada. Beto estaría encima de todo absolutamente. El preservativo para mujeres es todo un tema. Y también el campo de látex. A mí me encantaría tener todos los métodos anticonceptivos. En el tema del campo de látex, en el mundo no se venden casi campos de látex, ¿no? ¿Podés explicar brevemente ¿qué es un campo de látex? El campo de látex. Y quería decir algo más que me fui antes con la otra pregunta. El tema de dipping o inmersión, que te quería contar lo de la fábrica. El proceso. El proceso, vos tenés el árbol, el Hevea brasiliensis, es un árbol que se desangra caucho de látex natural. Sale el látex del árbol, después, bueno, se le agregan unos aditivos, etcétera, se mezclan. Y después el proceso de la máquina se llama dipping o inmersión. ¿Qué significa? Que son un montonazo de moldes, que son estos, por ejemplo, uno tendrá digamos, si estás fabricando doble placer, por ejemplo, el molde va a tener esa forma con la anatomía y los puntos y las tachas. Entonces se va sumergiendo en bateas con látex, se va secando, pasa por un horno, digamos, pero es un proceso donde el molde va copiando con la inmersión y los baños de látex, el preservativo va copiando la forma del molde. Por eso como que se va haciendo como una tirada de uno, después si tenés que hacer otra variedad que requiere otro molde, tenés que volver a hacerlo, tenés que tener otro tipo de molde. Así que así se llama y así es. Para que te llegue un preservativo en la mano, pasó una cantidad de controles. Por empezar, uno por uno se testean electrónicamente.
Ok. El 100% de los preservativos, Tulipán está testeado electrónicamente, es una máquina que tiene corriente, entonces cuando vos pones el preservativo, la máquina detecta si hay una zona débil, o sea, si el espesor está más finito o hay un agujero, y ya eso lo descarta, los buenos de los malos. Así que a partir de ahí, de tener eso, ahí arrancan un montón de otros controles, presión y volumen, dimensiones, en fin. Pero me hiciste esta aclaración cuando estabas por empezar a hablar de, no sé si dificultades o por qué no se desarrollan preservativos para mujeres y campo de látex. Claro, el campo de látex es, esto que te contaba yo, es un molde con forma de preservativo, ¿tá? Eso es por un lado. Campo de látex es una superficie, no es un preservativo, digamos, no es algo que termina cerrado, sino que es una superficie de látex que en realidad sirve para apoyar en una superficie y hacer sexo oral, dar sexo oral. Eventualmente también se podría, por ejemplo, roce entre vulvas, por ejemplo, pero es como medio incómodo porque es como que está sosteniendo y es difícil. Sí. Y hay mucho reclamo por el campo de látex, pero la realidad es que en el mundo prácticamente no es algo que se venda. Muchas veces, por eso inclusive nuestros proveedores nos han enviado muestras y todo y no han pasado los controles, como que nos está costando conseguirlo. Beto lo hubiera fabricado posiblemente. Así que yo creo que si en algún momento ya vemos que no le encontramos la vuelta, bueno, veremos qué tenemos que hacer y sacar a Beto del cajón y decirle... O sea, fabricarlo y probar a ver qué pasa, decís vos. Y fabricarlo y ver cómo lo podemos hacer nosotros, porque por lo menos nos está costando con nuestros proveedores en el mundo. Quiero hablar de dos impactos en el uso del preservativo, pero también en el consumo de bienestar sexual. Sí. Uno lo mencionaste vos a la pasada recién, que es el de la pornografía. Sí. ¿Cómo juega el consumo de pornografía en el consumo de preservativo, dado que hay mucha pornografía donde no se ve uso de preservativo? En el, bienestar sexual, ¿hay un impacto que sea para mirar con detenimiento? Y sobre todo en los jóvenes, hay varias cosas con la pornografía. Primero que no se usa preservativo en la mayoría Y también nuestra sexóloga Cecilia C. habla también de prácticas que son como más violentas, ¿no? Como un mete-saca bastante como... Y yo también, por otro lado, otra cosa que veo es esta cosa de que te puede generar mucha inseguridad, ¿no? Porque vos decís, che, yo no acabo así, o mi pareja no grita así, ¿viste? Como que hay un montón de cosas, no es solamente, es también el autoestima, es el bienestar también, es la salud mental. O sea, hay un montón de cosas ahí, que si vos estás viendo eso, creyendo que eso es la posta y que todos cogen así, perdón que diga así, bueno, estás en problemas. Por eso es importante la educación. Para poder tener información y poder, me encantaría que todos seamos muy seguros de nosotros mismos, ¿no? Tener información y ser seguros y saber que estoy viendo algo que es ficticio y poder como de un poco discernir, ¿no? Como, ¿viste? Y en ese punto hay otro factor que me interesa preguntarte por una campaña que hicieron ustedes en el 2016, que es el uso de la tecnología, el hecho de sacarse fotos en situaciones íntimas. Sí. Ustedes llegaron a desarrollar, si yo no entendí mal, un preservativo que un poco blureaba la zona. Sí, era un preservativo para ponerle al celu, un fondom. Blureaba la zona y para que te pueda filmar. Son todos conceptos. Claro. ¿No? Era ponerle un preservativo al teléfono y era poder hablar de otro tipo de situaciones en las cuales tenemos que tener cuidado, porque la prevención no es solamente en la relación sexual, sino que la prevención también es en cómo nos relacionamos con los demás, en cómo usamos la tecnología. También teníamos otra campaña que también hablaba sobre que hay que cuidarse en el sexting, porque ahora vos, por ejemplo, vos puedes estar viendo ahora, yo no te estoy mirando, pero quizás tenés a alguien al lado en el bondi, estás con un mensaje que te mandaron no sé qué, alguien te mira. Entonces era como una plataforma que vos tenías que entrar y te desbloqueaba el mensaje picante, y para que lo puedas ver solo vos. Me pasa a veces que veo gente que le mira el teléfono al que tiene al lado, ¿viste? ¿Nunca te pasó? ¿Vos te dan ganas de decirle, flaco, ¿qué mirás? Y tiene que ver un poco con eso, con el cuidado con la privacidad, con el cuidado con el videíto no deseado. También hicimos otro que se llamó el Consent Pack, el pack del consentimiento, que ese llegó a estar en el talk show de Seth Meyers en Estados Unidos. Puso la placa, yo dije, papá,
llegamos. Era una caja de preservativos que solamente se abría si había 4 manos. Había que activar como, no me acuerdo cuántos botones. Entonces como que solamente se abre si hay consentimiento de dos personas. Mitos del preservativo. Vos decís, tenés una línea de tamaño grande para mostrar que es mentira, que siempre te va a apretar, etcétera. Sí, o si te aprieta, ok, compralo, pero si es una excusa para que digan, che, pero no lo quiero usar porque me aprieta, ¿no? Uy, pero ¿sabés que está el Vic? Tenemos este sticker que me gusta mucho, que te lo voy a mandar. Así que antes intercambiamos stickers, yo te voy a dar uno que es, si no se lo pone, que no te la ponga. Bien. ¿Está? Así que la respuesta bastante cuando alguien... directo. ¿Y para qué vamos a ¿Para estar? qué vamos? Aparte no puedo andar con vueltas en eso. Y también en ese sentido, me acuerdo una de las preguntas era, bueno, ¿y qué hacer si mi pareja sexual no quiere usar preservativo? Muy simple. No tener esa relación sexual, pues si no estarías teniendo esa relación con esa persona y con todas las personas las cuales esa persona tampoco se cuidó. ¿Vence un preservativo? Sí, 5 años. Salvo algunas variedades que tengan algún aditivo especial, siempre hay que mirar la fecha de vencimiento. Y los lubricantes, 3 acá, por ejemplo, este preservativo dice noviembre 2024 y después dice 2029. Siempre hay que mirar la fecha de vencimiento, como decía Cecilia, no vaya a ser cosa que te haya quedado de la pandemia. Claro. Así que anda y fíjate. El lugar donde lo tenés guardado, ese preservativo todo apretado en la billetera que estuvo 3 años, pero todo aplastado. Sí, malísimo. Malísimo billetera, porque aparte no solo por el aplastado, sino por el calor corporal. Nosotros tenemos una temperatura. Entonces vos encima de tu temperatura, encima lo tenés ahí apretado, te sentás y yo encima, ¡pum!, lo aplastás. Así que no, tampoco guantera el auto. Uy, miralo, encontré. No, porque ese auto estuvo al sol. Claro. Estuvo a altas temperaturas. Tampoco lugares de humedad, digamos. Pónganlo en el cajón de la mesita de luz, eso está muy bien. ¿Y si lo querés llevar encima? No, lo llevás, pero no lo estás paseando por... Claro. No estás de gira con el preservativo, lo llevás, o sea, no es mufa tener un preservativo, eso también está bueno hablarlo, ¿no? El otro día... Dice, si llevo el preservativo pensando no cojo. que... Sí, vas a coger, al revés. Ahora, ¿cómo se dice? Manifestá. Claro. Manifestá, llévalo. Es como cuando vas a jugar una final y te llevas la remera que dice campeón para usar después, ¿viste? Es un peligro. Bueno, pero nada, acá es un peligro no usarlo. Tal Así cual. que ya está. ¿Abrirlo con la boca? ¿O abrirlo? Jamás abrirlo con la boca, jamás. Ni abrirlo con tijeras, ni abrirlo con cosas que se puedan romper. Ojo también con los anillos. Ojo también con estas uñas divinas que se usan ahora, viste, que son todas... Yo no entré en esa moda, pero bueno, las que entraron, ojota, porque bueno, estás manipulando algo, viste, entre las uñas, un desastre. Había una campaña, creo que la del año pasado o la anterior, donde ustedes decían el sexo reactiva la economía. Sí. Pregunta. Tuvimos que ponerle el sexo, en realidad era cogiendo reactivamos la economía, pero tanto tulipán no se puede ser. Pero te pregunto, el mercado del bienestar sexual. Sí. ¿Es procíclico cuando la economía crece, la gente tiene más sexo? ¿Está más contenta? ¿O no? Cuando la cosa va mal, depende, podés tomar 2 caminos. Es muy personal, podés tomar 2 caminos. No, pero si se ve algo en términos agregados. ¿Vos decís, este año de recesión, la recesión acompaña o...? Mira, el consumo bajó para un montón de marcas y Tulipán te contaba que aumentó el volumen de sus ventas. También tiene que ver para mí con el tema del precio. Precio-calidad es, o sea, calidad top, precio bajo. Así que como que no hay bastante sencillo. Me parece que puede pasar que cuando la cosa va mal se coja menos o al revés, es como desestresarse y no sé, que se coja siempre, bien, mal. Hay que volver al piel con piel, ¿no? Nosotros estamos apoyando mucho, pero también esto de la baja del uso también hay menos, se está cogiendo menos. O sea, no solamente se usa menos preservativos, sino que se coge menos. Relaciones. Y tiene que ver también con la ansiedad, con el scrolling, con el celu. Entonces nosotros estamos tratando de salir de ese mundo virtual y apoyamos, por ejemplo, fiestas, ¿no? Estuvimos todo el año acompañando a Polenta, en las fiestas Polenta, con un stand para que la gente vaya, se divierta, juegue y con suerte se gane algún producto. De hecho, hasta este viernes estuvimos en el Festival Polenta también activando. Queremos que vuelva a haber...
piel con piel, contacto, ¿no? Vernos humanos con humanos, qué sé yo. Y en eso, ¿ustedes cuándo se meten en sumar juguetes sexuales? ¿Vos producís en Argentina juguetes sexuales? ¿Producís parte en Argentina? ¿Traes del exterior? Nosotros traemos del exterior los juguetes, sí los diseñamos acá. O sea, los diseñamos acá, pero los traemos de afuera. Este año, de hecho, estuve en Asia como 3 semanas visitando una feria triple X, donde vi una cantidad de cosas maravillosas, que algunas todavía no son para el mercado argentino, pero bueno, viendo otro tipo de tecnologías y cosas y viendo, bueno, también para medir un poco cómo está Tulipán en el mundo. ¿Cuál es el juguete sexual más vendido en Tulipán en Argentina? Y hoy por hoy se está vendiendo muy bien mira, justo lo tengo acá, que es el del comercial, el de verle la cara a Dios. Se está vendiendo porque es como el de batalla, es como el vibrador clásico, y lo que tiene bueno es que toda esta línea nueva es que se carga por USB, así que estamos haciendo como un upgrade en tecnología, porque el anterior de era pila. Y bueno, se carga por USB y es flexible, o sea, digamos, lo podés doblar porque los puntos de placer de cada uno son particulares. Quizás alguien necesita ir para otro lado. ¿El consumo de juguetes sexuales está muy diferenciado por sexo? O sea, ¿hay más consumo de mujeres que de hombres o es 50 y 50? Se cree que hay más consumo de mujeres, pero porque también hay un tema que también hay que charlarlo, que es que el juguete puede ser parte de una relación sexual de a dos, ¿no? Me está pasando todo el tiempo que dicen, Vicky, nos vas a reemplazar, no sé qué, el otro día me decían en la oficina, nos van a reemplazar por el juguete. Nada que ver. O sea, el juguete es un plus para divertirse, para sumar. Podés tenerlo o no tenerlo. A ver, no es que ahora que estamos hablando de juguetes, todos tenemos que tener juguetes. El que no quiere, no tiene. Esto es de vuelta. Es como ofrecer la variedad para que se abra la conversación y que todos lo podamos tener si queremos. Después, si no te va, no te gusta, podés no tenerlo tranquilamente. Y respecto hay que amigarse también con la idea de que se puede usar de a dos, digamos, que se puede usar, que no es excluyente de una autosatisfacción individual. Puede ser parte de un juego, y está buenísimo que sea parte del juego en una relación. ¿Y vos crees Lo que sí, cuando el juguete se comparte, cada uno tiene que tener su propio preservativo. O sea, este juguete lo tenés que cubrir con un preservativo, porque si no, estás errándole, estás pifiándole en la profilaxis. Así que para nosotros siempre placer seguro primero. Placer seguro es nuestro claim desde los 80, y lo interpretamos como que cuando vos estás protegido puedes tener 100% placer, porque cuando vos no te cuidás tenés un bichito, un pajarito, ¿viste?, que te come la cabeza, que cuando te entregás y no te cuidás y decís, ay, viste, le estoy cagando, o si no es al mes, cuando te haces un análisis de sangre, es ese miedo que te va persiguiendo. Claro. Entonces, para nosotros, protegido, con preservativo, te acerca al placer y es donde realmente puedes tener placer, porque ya está, ese tema no lo tenés, o sea, estás protegido, estás cuidado, puedes dar placer, puedes recibir placer, entonces puedes disfrutar, ese es el verdadero placer. Como industrial, te pregunto, hoy hay una discusión muy fuerte en Argentina sobre cuán competitiva es la industria en distintos sectores. Sí. ¿Vos estarías en una empresa o en un sector que encontró una manera de ser competitivo al poder tener la fabricación en Asia y parte en Argentina? Por eso podés mantener costos que tal vez otros sectores no pueden. Te pregunto eso y te agrego, sí, ¿cuál sería el principal problema de competitividad que tenés vos en tu fábrica? Bueno, nosotros, el grupo nuestro, la empresa, también tiene otros negocios y en algunos somos 100% fabricación nacional, por ejemplo, y en esos casos, acá lo interesante, en esos casos estamos complicados. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, tenemos una empresa textil, por ejemplo. Pero también ahí el tema es que somos un insumo. Y acá somos una marca. Entonces, al tener una marca, es distinto tu posicionamiento y cómo vos podés defenderte frente a la Argentina, que es un país que nos tiene acostumbrados a cambiar las reglas. Entonces, de alguna manera, como marca, como que estamos más
más firmes, ¿no? Cuando vos sos un insumo en el medio de una cadena, terminás también dependiendo de qué pasa al final, ¿no? ¿Qué le pasa a la otra marca que te compra? Pero si vos dijeras el problema de competitividad de la industria, ¿cuál es? No, nuestro, por ejemplo, para exportar somos caros nosotros por la cantidad de impuestos que tenemos, ¿no? Porque aparte de nosotros traemos el producto, acondicionamos para Argentina está bien, pero quizás una vez que después de acá también con todos esos costos sale al mundo y en el mundo pueden llegar otras marcas también que no tienen todos esos costos, ahí es donde estamos complicados. Pero también, por ejemplo, en Argentina han habido marcas internacionales, digamos, no internacionales, porque han habido otras marcas, sí, de afuera que han querido venir y han venido, y así como han venido, se han ido, porque al estar hace 40 años, de alguna manera como que nuestro consumidor se acostumbró, digamos, y le gusta nuestra marca. Entonces no es como decir, che, no sé, como pañuelitos para sonarte la nariz, que decís, che, no está la que suelo comprar, medio que en preservativos tenés dos ahí dando vuelta, pero tampoco es que vas a estar cambiando todo el tiempo, ¿no? Como que es una categoría más sensible. Entonces nosotros medio que estamos como en una pequeña burbuja, ¿no? Que tiene que ver con ser una marca, que tiene que ver con el mix que hacemos entre afuera y acá, que tiene que ver con la cantidad de trayectoria, la trayectoria que tenemos, que es una reputación que le hemos construido en 40 años. Entonces sí entiendo que otros sectores que quizás no tienen marca, que son un insumo, como nos puede pasar a nosotros en otras cosas, y sí. Cuando vas a Asia en estos viajes a ver qué se está produciendo, ¿ves también, me imagino, alguna máquina que te puede servir en la fábrica? Sí, claro. En este actual estado de cosas, si viajara Beto a Alemania, tal vez se trae la máquina en vez de hacerla acá. Nunca. No, porque Beto tenía un tema que es que quería hacer todo él. ¿Viste? ¿Viste como esos chicos los chiquitos que se quieren vestir solos, comer, que quieren hacer todo solos? Él tenía una cosa muy pujante y muy de que le gustaba hacer él sus propias cosas. También era muy obtuso, también hubo momentos donde no le fue bien por ser, digamos, y también lo tenía ahí a mi hermano donde iba ordenando también un poco todo, pues hay un lado B de toda esa cuestión de querer, sin importar qué, empujar, pero la verdad es que esa genialidad y ese ADN de él hace que estemos hoy y que siempre tratemos de encontrar la vuelta para poder seguir estando y para poder seguir haciendo los procesos acá y incorporando. A ver, lo que nosotros podemos hacer bien, nos sale bien y está a buen precio y todo, lo vamos a seguir haciendo. No hay duda. ¿Y cuando eras una nena, hija de papá fabricante de preservativo en fines de los 80, principios de los 90? Sí. ¿Cómo era ir a la escuela y te preguntaban, ¿tu papá qué hace? Mira, la anécdota mía es que en sala de, no sé si 4 o 3, claro, cuando mi viejo está desarrollando la máquina, traía partidas de lo que llamamos a granel, ¿no? Traía bolsas con los preservativos y las apoyaba las partidas en el living de mi casa. Al día de hoy no entiendo por qué, pero dale. Y entonces las traía, en realidad sí lo entiendo, pero bueno, las traía y yo en una de esas agarré te juro, me la acuerdo, las bolsas ahí en el balcón, en el living, y yo agarré y la puse en mi mochila y me fui al jardín. Y entonces las repartí, porque yo siempre comunicando, ¿no? Siempre queriendo que el producto... Entonces todos se las pusieron a inflar y el lío fue que la maestra la llamó a mi vieja y le dijo que lo peor de todo fue que cuando me preguntó a mí qué era, yo dije profilácticos. O sea, que yo entendí el tecnicismo. Entonces ahí se fue todo al carajo y le dijo, señora, ¿qué está pasando en su casa? Y dijo, no, es mi marido, que ahora se le ocurrió. O sea, mi papá siempre estaba buscando pegarla. Claro. Y la pegó. Y eso es un espíritu que es muy lindo también para nosotros y para los emprendedores. Esto de siempre ir encontrándole la vuelta y siempre estar esperando que venga algo y buscarlo, ¿no? No quedarte sentado a hacerlo, buscarlo, pensar, hacerte preguntas. La verdad que... y también hacer cosas que otros no hacen. Si todos hacemos lo mismo, a veces es como muy difícil. Hay que encontrarle la vuelta a cómo lo hace cada uno. Vos hoy tenés hijas chicas. Tengo hijas chicas. ¿En edad de jardín? En edad tengo jardín y primer grado, que saben que ellas dicen, mi mamá trabaja en Tulipán, a veces me vienen a ver, las llevo por otro área de la fábrica donde hacemos otros negocios, todavía porque son muy chiquitas, por supuesto.
Pero así como yo le encontré a mi viejo estas bolsas de preservativos, claro, con toda esta nueva línea, que muchas veces, por ejemplo, ahora vengo acá, traigo todo, después me lo llevo porque mañana voy a la fábrica, etcétera. Capaz esa bolsa me ha pasado, mamá, ¿qué es esto? Y agarran las cajas y salen corriendo por la casa y de los sex toys. O sea, yo fui con los preservativos, ellas agarran las cajitas de sex toys porque son hermosas y coloridas y les divierte. Claro. Y me viven sacando cosas de la cartera, así que sí, hoy pasa un poco eso, pero bueno, yo con respecto a la ESI dejo que no interfiero y dejo que en cada edad vayan teniendo ellas la educación que les corresponde tener. Nosotros cuando damos con Preservate las charlas en las secundarias no es lo mismo la charla de primer año que la charla de quinto, de cuarto, con lo cual es como que yo voy viendo cómo van ellas, hasta ahora o los años anteriores era Mi cuerpo es mío y un montón de cosas, ya irán evolucionando y ya llegará el momento donde yo les pueda ampliar un poco más. Vos te das cuenta que habitualmente los empresarios, las empresarias tratan de no hablar de política, pero hoy en día la industria a la que vos te dedicás, el producto, el tipo de información que hace falta comunicarle a los chicos, a los adolescentes, te ha puesto, sin que vos lo quieras, en una discusión política que dominó el año de, no sé, vos serías una empresaria en el mundo woke, estarías en una industria de los pervertidos que le quieren hablar de sexo a los chicos. Quiero decir, es un discurso muy dominante que cualquiera que dice, che, no, estoy diciendo que haya educación sexual en las escuelas. Pero vos viste que de golpe... Es que de golpe vos estás separada en un lugar donde decís, che, uso el humor para comunicar, traer debates, qué sé yo, y del otro lado hay un discurso en las redes. Ese discurso es un peligro porque es como te decía antes, a falta de información, los pibes hacen cualquier cosa. No sé, pensar que... No sé, un montón de cosas, de anticonceptivos, cosas que están mal o usarlo mal o no saber cuándo usarlo o un montón de cosas que suceden a falta de información. La verdad que para mí estamos haciendo algo excelente para la sociedad. Es una gran responsabilidad, pero estamos haciendo algo excelente. O sea, es salud. Y no solamente, y también digo, para los jóvenes toda esta pata de dar las charlas de ESI, toda esta pata de tener las 12 variedades de preservativos. Y después también estamos hablando mucho con gente quizás más grande, que ya sabe, que ya tuvo, y también hablar de derecho al placer, ¿no? Como que estamos tratando de abarcar todas las edades, ¿no? Por ejemplo, en nuestro último comercial apareció, que vos lo viste hace un ratito, había una pareja Silver. Claro. Que eran re protagonistas, que es de gente Jorge y Susana. Claro. Jorge y Susana re protagonistas porque tienen derecho al placer y no tienen que ser invisibilizados. Entonces, por eso, ese comercial trata un montón de temas que hay como muchas lecturas. Hay un chabón que dice, estoy trabado, no puedo. Claro. En un momento aparece un trío, una trieja, o creo que se dice así. Después aparecen dos chicas hablando del punto G, H y J. Tratamos de ser inclusivos en todo lo que podemos. Para ser inclusivos 100% tendríamos que tener a todo el mundo en ese comercial, pero bueno, es como una pequeña muestra. Sí, vos no lo tenés que transmitir así, pero hoy eso que vos estás diciendo se ha transformado en profundamente político. Cada frase que vos decís hoy, la discusión pública te puso a vos en que vos hoy estás en un bando político. Vos decís, pero si yo fabriqué siempre lo mismo y lo que quiero es vender esto. Pero entendés que te llevan ahí. No, lo entiendo, pero yo no entro en esa. Es como que para mí esto es salud sexual. A propósito, ¿le venden al Estado? La verdad que para nosotros el Estado no es un... A ver, no han habido licitaciones nacionales, sí, provinciales, pero la verdad es que nosotros, no es un porcentaje de venta, es mínimo. Nosotros, lo nuestro es la venta al consumidor final. ¿Pero te parece relevante que el Estado haga licitaciones para ofrecer gratis? A mí me parece que está muy bien, sobre todo para personas que no pueden acceder. Nosotros nos llegan muchos mails pidiendo donaciones. Muchos mails. Nosotros colaboramos con el municipio de San Martín, que es donde tenemos la fábrica. Claro. Tenemos ahí, donamos preservativos para el Centro de Juventudes. Estamos apoyando a Fundación Huésped también. El 1 de diciembre hicieron una jornada de testeos gratuitos, así que apoyamos ahí.
los bancamos y también entregaban preservativos gratuitos, o estuvimos en la marcha del orgullo también entregando. Y nos piden también, cada vez más nos mandan mails pidiendo donaciones, y bueno, tratamos de ayudar también siempre que podemos. Así que evidentemente hay una necesidad, ¿no? Y me parece bien a mí me parece bien que el Estado esté, puede no ser inclusive comprándonos, no es podrían hacer se han hecho compras directas. No pasa porque lo esté pidiendo para nosotros, y para nosotros inclusive no significa. Claro. No significa. Pero me parece bien que puede estar para los casos donde se necesitan. ¿Qué le decís a Beto, que está ahí en el protector, en el fondo de pantalla, los días que terminás de trabajar y cerrás la compu? ¿Hay algo que le digas? Bueno, hace poco lo fui a visitar al cementerio y le dije que se quedara tranquilo, que estábamos cuidando todo, que estábamos cuidando todo lo que hizo con tanto esfuerzo. Era él contándole que vamos para adelante, que estamos llenos de ideas, de productos, de proyectos, de cosas difíciles, y que nos está yendo muy bien. Nunca venderías la empresa. No. Por último, este programa se llama Sello Argento. ¿Cuál crees vos que es el sello Argento? Tulipán es re argento. Esto da para una charla re larga porque tiene que ver mucho con la parte publicitaria, pero hay algo muy interesante que le pasó a Tulipán, y es que durante muchos años, quizás en un momento pensando que la industria nacional, ¿no? Cuando mucha gente pensaba que la industria nacional no era buena, y que lo mejor era lo importado, etcétera, nosotros quedamos como en un plan de quizás había gente que no nos elegía, y nosotros por tratar de conquistar a todas esas personas que no nos elegían. Me acuerdo que yo no laburaba en la empresa, estaba mi hermano, fue hace muchos años, había sacado unos preservativos que era Tulipán Premium. O sea, se querían parecer a la marca supuestamente poner una palabra superior en inglés, etcétera. Después dijo, pero soy un boludo, porque dijo, ¿cómo premium? Si esto es premium, que lo otro no es premium, todo es premium. Entonces fue un aprendizaje de él, y con la construcción de los años, Tulipán es más Tulipán que nunca. O sea, yo abracé lo que somos nosotros, estoy muy orgullosa de lo que somos nosotros, somos una marca argentina con todas las letras, y de alguna manera también coincidió con que somos campeones del mundo, coincide con que la meta argentinidad está a full, que es una tendencia que siempre la cuenta Gaba Nachmanovich, que es un analista de tendencias. Entonces es como que el mundo vino por un lado, nosotros por otro, y coincidimos en que somos orgullosamente Tulipán. Entonces, verle la cara a Dios, por ejemplo, cogiendo Reactivamos la Economía el año pasado, solo nosotros podemos hacer algo así, ¿no? Y verle la cara a Dios es la expresión más argentina del máximo placer. Entonces, siempre Tulipán es bien argenta, y orgullosamente argenta. Y bueno, estamos de moda, qué sé yo, y que seamos campeones otra vez. Gracias, Victoria.